Muy buenas noches, bienvenido a otra emisión más de este humilde canal de Vicentín News, aquí desde un recóndito lugar del interior chaqueño, más que el interior chaqueño, en el sur chaqueño, no tanto el interior, sino en el sur chaqueño, acá en Chaco. Bueno, hoy tenemos muchas novedades, algunas nos quedaron del día de ayer y otras se fueron agregando. Recién estuvimos con uno de los colaboradores aquí del estudio, o mejor dicho, del equipo, la sede del PJ local, en donde, bueno, hubo una reunión bastante ampliada para, digamos, charlar sobre la situación de la expresidenta Fernández de Kirchner, mejor dicho, Cristina, y el apoyo, ¿no?, que se le puede brindar acá. En realidad la reunión estaba prevista para tratar este asunto y para brindarle, ¿no?, apoyo a la expresidenta en esta situación bueno, que está viviendo en estos últimos días, en esta última semana, respecto al fallo de la Corte y que, bueno, le obligaría a cumplir una condena que muchos creen que es injusta, que vino mal llevado. Otros creen que es justa y que es cierta. Como sea, lo que sí es dudoso es el momento en que se hace, en plena campaña ya electoral, en un año electoral. Llama mucho la atención el apuro por justamente esa causa y por ella. Creo que hay un poquito de insistencia acá, digamos, como eh, de otros poderes para que la justicia acelere esta cuestión, dado que hay otras causas de otros funcionarios públicos, entre esos otros expresidentes, que tienen también problemas con la obra pública, soterramiento del Sarmiento en Buenos Aires, que bastante complicado está. Bueno, el expresidente Macri no compadeció en la justicia las veces que compadeció eh, la expresidenta Cristina Fernández. Así que bueno, ahí hay.
Ahí un poquito, ahí estamos viendo la entrada del centro combatiente y estamos con el señor Svensson, el profe, que es secretario de gobierno, justo aquí, que nos hizo la gochada de esperar porque teníamos un problemita de señal. Estábamos hablando justamente de la onda esta que está sufriendo nuestra zona sudamericana y que interfiere por ahí con las comunicaciones. Buenos días y bueno, ¿cómo se siente en este momento importante, profe? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, saludo a toda la comunidad y hola, hola. Un día muy especial en donde se recuerda y se ejerce el derecho de reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Recordemos que este reclamo, digamos, fue a partir de una ley hecha en el año 1973 por la diputada justicialista Esther Podún, creo que era, y surge a partir de la necesidad de hacer nuestros reclamos y de dejar la idea permanente que las Malvinas fueron y serán Argentina. En el decreto reglamentario de esta ley dice que tenemos que hacer actividades al respecto para reafirmar la soberanía en este día en especial. Bueno, posteriormente con la guerra de 1982 esto se expandió en la conciencia de los argentinos y hay una prédica de día a día, se lo ve mucho el espíritu malvinero en las canchas, ya en las canciones de rock, por ejemplo, está muy puesto el espíritu de Malvinas. Vimos una serie, vos, Luigi, que sos cineasta, sí. El Eternauta, en la que el protagonista es un excombatiente de Malvinas y nos deja las claras que el espíritu solidario es lo que nos va a salvar, solo no nos vamos a salvar, y bueno, es un lindo metamensaje que tiene, y bueno, a partir de un héroe de Malvinas, digamos que a partir de su experiencia le toca vivir, exacto. Bueno, siempre vamos a estar reafirmando los derechos argentinos sobre Malvinas, que sea más que una apotegma que dice que las Malvinas fueron, son y serán Argentinas, y que a partir de nuestros reclamos en algún momento se convierta en un hecho real. Ya que estás, no te voy a dejar escapar, te voy a preguntar por el lanzamiento de la otra vez del tema de inteligencia artificial que se viene acá y otras cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Los estuviste reunido en Buenos Aires, contanos si podés un poquito. Sí, efectivamente estuvimos en Huawei, en el edificio allá en Puerto Madero, en el cual estaba, la verdad que me sorprendió la cantidad de chinos que había como técnicos en un edificio tremendo de 35 pisos, y muy pocos argentinos, el 20% del personal sería argentino, nos han atendido el personal directivo argentino, y cuando nos recorrimos la fábrica era todo chino. Le digo, ¿por qué tanto chino? Bueno, porque no hay mano de obra argentina que pueda hacer esos trabajos. Huawei, mucho por ahí lo conocen por los teléfonos, pero es mucho más que eso, es una empresa monstruosa de tecnología. Por ejemplo, la planta solar está acá construida en base a sus equipos, la fibra óptica que hay en todos lados de Huawei, Com tiene equipo de Huawei, por decirte, y no hay técnicos capacitados para eso. Entonces abrieron una academia global que, o sea, te sirve para ejercer en cualquier lugar del mundo ese tipo de capacitaciones, en los cuales requieren y necesitan ellos personal que sepa manejar sus equipos de Huawei para atender las distintas requisitorias. Y bueno, fuimos con el rector de UNCAUS también para que, y entre los tres tenemos que hacer el convenio, ellos van a certificar, nosotros vamos a poner la parte logística con nuestro punto digital y vamos a hacer la promoción también. ¿Cuánto arrancaría más o menos? Y estamos haciendo los papeles en estos momentos, sí. Ya vamos a estar haciendo la convocatoria, pero es algo certero, digamos. Sí. Así que, y gratuito. Y gratuito, obviamente, que es lo que más nos importa a nosotros, sí. La educación gratuita real, ¿no? La que se autoproclama. Y después se cobra. Sí, después se cobra. En este caso vendría inteligencia artificial. No, hay cerca de 400 cursos, bien. Pero de todo relacionado a la tecnología Huawei, hay de telefonía 5G, de fibra óptica, inteligencia artificial, modems, ciberseguridad, un montón de mucha gente acá notamos que inclusive hacen instalaciones de este tipo de equipos, ¿viste? Sí, cámara, telefonía. ¿Le va a servir? Sí, por supuesto. Y aparte es un trabajo global, vos te postulás y te pueden llamar de cualquier lugar del mundo. Claro. Por ejemplo, la telefonía IP, como sabemos, necesita gente de guardia, que no necesariamente no hace falta que viva en Estados Unidos. Conozco chicos acá de Villa Ángela que trabajan en telefonía IP, están de guardia a determinado tiempo y tienen que solucionar problemas vía su casa, remota, vía remota, exacto. La economía del conocimiento, la verdad que tiene un campo laboral impresionante, sobre todo en nuestra comunidad, donde vemos que el empleo tradicional como silla cada vez cuesta más. Claro. Conseguirlo hay que mirar hacia esos lados, sobre todo a los jóvenes les recomiendo que apliquen lo de la tecnología, la economía del conocimiento, que los va a ayudar mucho para su futuro laboral, que no estén esperando por ahí
claro, un empleo a la antigua, porque en estos momentos es muy difícil. Muy difícil. Seguramente el nuevo centro universitario que se va a construir va a estar en ese eje, ¿no es cierto? Y sí, bueno, estábamos esperando que no nos aprueben todavía, lamentablemente los concejales, el Consejo Deliberante no nos aprueba, así que estamos ahí empujando con nuestros concejales a ver si logramos se puede lograr. Pero... Una pregunta que te voy a hacer antes de terminar, que me llamó la atención y en buena medida, el hecho de que en la calle, sobre la calle Alberdi y otras calles, pero sobre Alberdi, están arreglando el bacheo. Es impresionante la obra de bacheo que se está haciendo en la localidad. Sí, efectivamente, la reparación de la parte provincial que hicieron las modificaciones. Ajá. Y bueno, sí, se está trabajando. Es increíble los lugares en donde por ahí son necesarios, que viste que se arreglan los pozos que se han generado a través del tiempo. Y sí, ahí tenemos un equipo de bacheo presente ahí también que anda por toda la ciudad. Y bueno, si bien no se puede con todo así de una, pero queda mucho por hacer, pero se está trabajando en ello. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a seguir disfrutando lo que resta el fresco día. Gracias. Listo, Luigi. Ahí está. Vemos. Estamos nuevamente aquí. Bueno, el asistente me va a traer... El otro día salió su mano el asistente. Ahí cuando acomodó el teleprompter salió. Bueno, le puso un poquito de azúcar. Bueno, en fin. Estamos acá en vivo y en directo, como que se decía, transmitiendo desde los estudios de Vicentín Films, acá en este humilde canal, en donde, bueno, un pedacito nos salió recién del audio, porque hubo un problema técnico. No sé si se escucha bien ahora, me dicen que sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, y hubo un problemita y bueno, yo presenté la nota que tenía que ver con Bernet, que fue el primero que estuvo en las Islas Malvinas, y en honor a, creo que la fecha de fallecimiento de él es que se conmemora el 10 de junio, el Día de los Derechos Soberanos. Desde 1973 se conmemora esta fecha, los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y territorio del Atlántico Sur. Luis Bernet, recordemos que fue el primero enviado y colonizador de las tierras malvineras allá por 1830, ¿no? Y después fue expulsado por los ingleses cuando invadieron la isla. De esa época están ahí, y bueno, y de esa época reclamamos que nos la devuelvan. Bueno, si no se escuchó lo de Cristina Kirchner, bueno, en otro momento lo diremos de nuevo, pero ya creo que todo el mundo sabe la situación en que no solamente está la expresidenta, sino también la situación que el pueblo, gran parte del pueblo, bueno, está en este momento, porque como en todos lugares del mundo hay un porcentaje que la apoya, que en este momento está realizando reuniones como las que nosotros tuvimos recién en el PJ. O sea, vinimos de ahí porque hicimos una cobertura, unas notas, y también aquellos que no la quieren o no la apoyan simplemente, y bueno, obviamente porque están en desacuerdo seguramente con alguna de sus ideas o simplemente porque no les cae bien, digamos. Así que bueno, pero ahí está el dilema, ¿no?, de lo que Argentina padece todos los días. Argentina es un país para sacar boletos, dijo un periodista el otro día, así que imagínense. Bueno, ahora vamos a ver una nota con, recién vimos la nota con Esbenzo que nos hablaba de la Academia Huawei, que está por iniciar sus actividades aquí en Villa Ángela, de la empresa de esta multinacional china, sobre inteligencia artificial. Muy buenos, unos cursos de capacitación interesantes, así que bueno, ya vamos a dar más información después cuando estén toda la parte, digamos, más formal, operativa, digamos, ¿no? Porque ahora, como nos habló el secretario de Gobierno, está la parte recién, digamos, de lanzamiento. Vamos a ver las imágenes de la visita del jardín de la escuela de Bracero, la escuela del jardín 130, en la Casa del Bicentenario. Estuvieron viendo ahí, visitando la Casa del Bicentenario, y también vieron una pequeña proyección de dibujos animados, conocieron muy lindo los chicos de la escuela de Bracero, así que fueron con los chicos, con su maestra, con sus profesores, con la jardinera, ¿no? Las imágenes entonces de la visita en la Casa del Bicentenario de los jardines, o en el número 130. Mi pasante sin salario.
mi pasante, sinceramente. Estamos nuevamente en el aire acá, bueno, estamos compartiendo con el equipo unos matecitos, pero recién estábamos, bueno, ahí vieron las imágenes, ¿no? De esta visita que tuvo muy linda ahí los chicos del jardín. Bueno, queríamos reflejar a veces las cosas que pasan. Pamela es la chica que está de turismo, le agradecemos, mandamos un saludo, que ella está a cargo de la coordinación de esto dentro de la Secretaría de Cultura, la Secretaria de Cultura, Alejandra Buller también, que propicia estas actividades, ¿no? Que el ingeniero Pap las instrumenta como parte de que los chicos conozcan su ciudad y sus raíces también en parte, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver ¿qué tenemos más? A ver, el tiempo lo dejamos para el final. Ahora lo vamos a ver, es la nota con el obispo, el monseñor Bárbaro, que estuvo acá en Villa Ángela. Dejó un mensaje para el patrono de la ciudad y también un mensaje para los periodistas en su día. Bueno, nosotros ya nos referimos a esta cuestión, pero bueno, la repetimos a la nota nuevamente porque nos pareció importante y bueno, dejó un interesante mensaje sobre la transmisión y la responsabilidad que tienen los comunicadores, sobre todo hoy en día en el ámbito de las redes sociales, de transmitir información lo más veraz posible y siempre tratando de que la información no genere discordia y tantas peleas que ya las hay por naturaleza. Vamos a ver entonces la nota con el obispo Julio Bárbaro, el obispo regional de acá en esta zona, de la zona centro chaqueña. ¿Vemos la nota? Alegría poder tenerlo usted aquí en la ciudad y con mucha gente acompañándolo también, ¿no? Sí, bueno, es una alegría para mí también estar acá y estar en esta fiesta patronal. Bueno, mucha gente que está presente, ha seguido la novena, también por las redes sociales, por los medios, que están colaborando activamente para eso. ¿Qué mensaje se le deja a la comunidad en un día tan importante? Recién pensaba en un colega de ustedes que me preguntó algo. El mensaje me quedó muy metido en el corazón. Pienso que a todos, lo que ha dicho el Papa, que fue como sus primeras palabras, su primer proyecto, las primeras pautas que dio. Tres cosas dijo. Una, el amor. Es el amor a Dios y ese amor que se manifiesta en el amor a los demás, en querer a la gente, en ayudarla, en servirla. En segundo lugar dijo, la unidad. Alegría poder tenerlo usted aquí. Bueno, estamos aquí en el aire nuevamente. Me queda un poquito muy incómoda esta cámara, pero bueno. Así hoy otro plano, ¿no? Bueno, estaba comentando recién, voy a pasar acá, porque lo tengo acá a mano. Voy a pasar, si me da un segundito el director de piso allá, el control central, voy a pasar el clima para hoy y mañana. Mire lo que anuncia el clima. Acá entré al Servicio Climatológico Nacional. Bueno, hoy está una temperatura templada, ¿no? Ahora está linda la temperatura, ¿no? Mañana 45% de lluvia, y chaparrones. Y el sábado 80%. Parece que va a llover, o por lo menos va a haber un poco de mal tiempo. Y bueno, y las temperaturas se van a mantener entre los 20 y los 11 grados. Así que mañana va a ser un poquito más de frío. Una mínima de 16 grados, con una mínima de 7. E inclusive el lunes también anuncia, hay como 70% de probabilidades de lluvia. El lunes feriado, recuerden que el 16 de junio, que en realidad es el 17, el día o sea, se recuerda la muerte del general de los infernales, ¿no? Güemes, aquel héroe norteño que tuvo la Argentina, que defendió la frontera del norte para nuestra independencia, para consolidar la independencia nacional. Se pasa al lunes, que es feriado. Y ahora voy a tener la cartelera del cine también de paso. Cañazo, ¿no? Ahora, ¿qué me dicen? Bueno, y aparte le voy a pasar el dólar que ya tengo acá, los dolores le voy a pasar. Ahí ya le paso el dólar. Esperen un momentito que acá está. Bueno, el dólar cerró, el dólar oficial, ¿no? Para la compra 1150 y para la venta 1200. Se mantiene estable. Ayer estaba en la misma, igual que el dólar blue, ¿no? Se mantiene más o menos ahí. Las bolsas repuntaron un poquito. Algunos dicen que es por el tema de esta cuestión de la condena que al final se efectivizó contra la expresidenta, pero otros dicen que solamente es parte
Otros también es por el tema de la inyección de dólares a través de un préstamo nuevo que sacó, cada vez más préstamos, le digo, ya la Argentina debe un poco más de lo que debía antes, para reforzar los dólares en el Banco Central. Bueno, y también ahora, bueno, la cifra de inflación también segura ayudó a esta estabilidad, ¿no? Bueno, ahora si me dan la cámara 1, ahí estamos la cámara 1, sí, ya estoy. Vamos con ahora tomar la nota con Bochín Romero. Bochín Romero, un locutor conocido acá en nuestra localidad, trabajó en numerosos medios inclusive provinciales, con mucha trayectoria, casi más de 40 años, y que todavía sigue ejerciendo la profesión de locutor. A él se lo reconoció en el Día del Periodista, en la fiesta que se hizo, y vamos a escuchar una nota en donde nos cuenta sobre su vida, su actualidad, ¿no? Y también, ¿por qué no?, también con él recordar a otros locutores como Hugo Asek, por ejemplo, y Cristina Fleita, y Hugo Vilas, que también estuvo presente y que pasamos ya una nota sobre él. Vamos a ver la nota con Bochín Romero. Bueno, estamos con una eminencia en la radio, sobre todo en la radio. Hacemos todo el mundo. Buenas palabras. Yo necesito escuchar la voz popular de cuántos años de anécdotas, bailes, radio. Y hoy por hoy, Bochín, sí, todas las mañanas. Gracias. Necesitamos escuchar algunas palabras, lo que quieras, lo que te salga de acá para compartir con nosotros. Muchísimas gracias, por supuesto, por tenerme en cuenta, porque para mí, sinceramente, ¿viste? Yo vengo de la prehistoria. Hay muchos jóvenes, por supuesto, haciendo radio, aquí en la ciudad de Villa Ángela, y tengo que agradecer al más grande, a Dios, que me dio esta voz, que todavía está en mí, porque para una persona que ya pasó de los 76 años, ¿te imaginas cómo tendría que hablar yo? Con voz de viejo. Pero lo que mantiene viva la llama de eso que traigo desde nacimiento, porque Dios me dio la oportunidad de ser locutor antes que Mocoví, antes que LT16, red de altoparlantes. Era muy difícil, porque vos tenías que hacer todo, no había operador ni cosa por el estilo. Y así me inicié yo. Y así también tuve la oportunidad de llegar a Mocoví, integrar el equipo deportivo, digamos así, ser locutor comercial del equipo deportivo de Radio Mocoví. Y también recuerdo la transmisión desde un avión Cessna 182 en el año 1976. Recorrimos con la Vuelta del Algodón, con Enrique Dionisi, Sobolewski, todos los monstruos del automovilismo interprovincial. Pasamos por acá por Villa Ángela, sobre los autos. La verdad que fue una experiencia muy linda que la llevo hasta la tumba. Y así son las cosas, los regalos de la vida, después de haber integrado también el staff de Radio Esmeralda. Me fui con un cassette en el año 85 a Esmeralda a probarme. Ya estaba prácticamente todo, ya tenían sus locutores, todos profesionales. Entonces le dejé el cassette, porque no se encontraba en ese momento el dueño, que era Roberto Bracone, que hoy está escuchando desde el cielo. Le dejé el cassette y el hermano Juan Carlos Bracone, que era de la producción, me dijo: mirá, Romerito, no te garantizo nada, pero dejame el cassette. Roberto viene mañana. La radio se inauguró precisamente el 25 de mayo de 1985. ¿Y quién me vino a buscar a Charata? Elio Rojo, Roberto Bracone, a mi casa, en una Toyota que había comprado para mover todo el personal. Me dijo: negro, vos te vas allá conmigo. Te elegí para locutor de LT16. ¿Sabés lo que fue para mí eso?
y estuve 2 años. Empecé siendo la voz comercial número 6 y terminé conduciendo los programas más importantes de LT 16. Así que muchas cosas lindas me pasaron en mi vida. Por eso, yo aquí a todos los amigos, hoy estoy contento, porque Villa Ángela es una ciudad donde todos los locutores que conozco yo quieren ser únicos, primerísimos. ¿Me entiendes? No es así. Prácticamente es una torta gigante. Y cada uno tiene su locutor preferido. Elige la audiencia. Nosotros solamente hacemos los programas. Y la audiencia es la que elige el locutor que le gusta. ¿Me entendés? Así es el tema. Por eso encontrarnos con todos aquí me llena de satisfacción. Porque sé reconocer también que puede ser mi despedida por los años que yo tengo. Vos sabés, cuando llega la orden del más grande, hay que irnos más tranquilos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A nombre del presidente municipal, Titi Pau, él sabe que yo nunca aparecí por la municipalidad. Porque nunca fue a pedir aumento verde por la pauta que tiene. Así que ahora sí le digo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los periodistas, a todos los amigos que están presentes aquí en esta noche, que fue muy linda, espectacular. Nos encontramos todos los que los acompañamos en toda la programación radial de Villa Ángela. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estamos nuevamente aquí en el aire, estamos al aire, más que en el aire, ¿no? Y acá transmitiendo desde los estudios en Vicentín Film de este humilde canal Vicentín News. Quiero agradecerle a Federico, que está acá, a Fernando, perdón, Federico está en otro lado, a Fernando y a Tiago, que están del equipo técnico, en control central y en el piso acá. Así que, bueno, para que esto también funcione. Bueno, vamos a ver una nota con el concejal Humberto Pacheco, que nos cuenta sobre un tema que es bastante álgido acá en Villa Ángela, el tema del boliche bailable África, que prontamente está por volver, o pretenden abrir sus puertas. Y bueno, aparentemente cumplieron con todos los requisitos que el municipio le pedía. Y también habla un tema judicial, porque hubo un caso ahí bastante escabroso, en donde el concejal Pacheco nos comenta sobre esta cuestión. Y bueno, para que la audiencia también conozca esta situación que atraviesa nuestra localidad y que bueno, que también afecta sobre todo a los jóvenes, ¿no? Así que bueno, vamos a ver la nota. Esta nota se hizo el día miércoles, que fue en la sesión de concejales. Vamos a ver la nota con Humberto Pacheco. Hola, ahí. Justamente grabamos así para que nos salga. Bueno, estamos con el concejal Pacheco aquí en la Municipalidad de Villa Ángela. Hoy diferentes temas que se trataron, entre esos un tema que en su momento fue un poco álgido, que fue lo del boliche bailable. Bueno, y hoy resaltaba usted el impacto que tiene eso en los trabajadores y en la comunidad que produce la industria, digamos, del entretenimiento. Hola, muy buenos días para vos y toda la audiencia. La verdad que sí, es un tema, digamos, que nos preocupa de sobremanera a todos los concejales, al intendente y creo que a la sociedad,
porque hay 24 familias que trabajan en el boliche, que viven y comen de eso y no lo están pudiendo hacer en estos momentos, digamos. Y el intendente mandó un informe, la respuesta a un informe que se había solicitado, y creo que nosotros deberíamos acompañar como concejales para tratar de que, dada todas las medidas de seguridad que correspondan, que se habilite nuevamente el boliche, justamente porque tenemos muchos jóvenes en Villa Ángela que por ahí, al no tener dónde divertirse, salir a bailar, toman la decisión de irse a otras ciudades, a otros pueblos por acá a la vuelta, y también se torna peligroso. Hay muchos accidentes en la ruta, y con esta neblina que hay ahora, la verdad que ojalá que también la justicia se expida rápidamente, como para que nuestros jóvenes tengan un lugar donde ir a divertirse, y que las familias que viven y trabajan del boliche lo puedan hacer de nuevo. Sí, eso también, ya, digamos, incluyó el informe, digamos, que el intendente, el largo informe que mandó especificando todas las cuestiones, sobre todo de seguridad, y el tema de que la justicia no se expidió, o sea que todavía no hay ninguna novedad respecto a eso. Claro, sí, eso es lo que, sí, del hecho desgraciado que ocurrió, digamos, en ese local. La verdad que todos esperamos que la justicia se expida, ver, digamos, cuáles son las resoluciones que toma, las definiciones que toma, bueno, y por otro lado, digamos, tomando todas las medidas de seguridad que correspondan, poder de nuevo reabrir el boliche para que los chicos vayan a divertirse, y teniendo todas las medidas de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir, digamos, acá en Villa Ángela. Entre una de las medidas se incluye la policía. ¿Se pudo saber todas esas cuestiones más o menos que se aprobaron? Sí, sí, que un policía, dos policías cada 50 personas que haya dentro del boliche. Se le exige, digamos, eso es una ordenanza que ya está, si no me equivoco, y bueno, habría que hacerlo cumplir nomás, las ordenanzas, etc. Y ya va por 2 meses, si no me falla la memoria, hace 2 meses. La clausura, sí, fue municipal. Creo que, digamos, se decidió intervenir, digamos, porque por las cuestiones que habían ocurrido con un hecho desgraciado que ocurrió ahí, que me solidarizo con la familia de la chica y del chico también, digamos, habría que ver, digamos, porque en definitiva sí, yo no soy juez para decir quién tiene la culpa, pero sé que como padre ninguno de las dos familias la deben estar pasando muy bien, así que me solidarizo con ellos, con los familiares del hecho desgraciado ese que tuvimos lamentablemente acá en la ciudad. Y sí, digamos, cada 50 personas son dos policías que debería tener el boliche, aparte de un montón de otros requisitos, digamos, que simplemente habría que ir y controlarlos, que mientras que se cumplen, se pueda reabrir ese boliche. Bueno, conocemos de tu trayectoria en el justicialismo y de tu defensa a los trabajadores. Bueno, ayer una noticia bastante impactante que seguramente va a afectar a todo el país por la cuestión política, más que nada, es la futura detención, si se dan todos los pasos de la ley, y la culpabilidad que la Corte Suprema decidió sobre Cristina Kirchner. Sí, la verdad que deja mucho que desear, porque no están los fundamentos dados para que vaya presa. Yo creo que una persecución política, va a ser una presa política más en nuestro país. Lamentablemente, cuando la política interfiere en el Poder Judicial, en las distintas, o al revés, digamos, se torna muy complicado y no se actúa, digamos, de manera imparcial. Acá hay una parcialidad, y el objetivo de la derecha, de las grandes personas, digamos, de las personas que tienen muchísimo dinero acá, es perseguir y atormentar a las personas que por ahí luchan por la gente más humilde. Esa es mi postura, digamos, viéndolos desde afuera, desde muy lejos, que quieren prescribir, digamos, para que no pueda presentarse unas elecciones, digamos, porque la ven difícil, entonces toman una decisión, digamos, para mí injustificada,
injustificada y sin prueba para mandarla presa a una expresidente, cuando sabemos todo, digamos, porque de última que la justicia sea imparcial. Macri tiene más de 100 causas, fue presidente y sigue libre, digamos. Es más lenta la justicia para algunos y con otros es mucho más acelerada, digamos. Que si se imparte justicia, sea justicia igual para todos los ciudadanos, porque si en casos como este vemos que la justicia por ahí se pone para un lado, o gente que expresidentes están siendo presos sin la debida justificación, según todos los jueces que escuché hablar, digamos, que no estuvieron en la decisión, que es no hay pruebas, suficientes pruebas como para detenerla. ¿Qué espera para nosotros como ciudadanos? ¿Qué podemos esperar nosotros como ciudadanos? Si la justicia actúa así, digamos, parcialmente para un lado, digamos, nosotros los ciudadanos comunes es realmente preocupante. Se pone en juego, digamos, o se pone en duda lo que es la democracia, que cada institución actúe por sí sola y sin interferencia, digamos. La verdad que es realmente preocupante para toda la sociedad, sea del lado que sea. Yo no estoy diciendo, en este caso, bueno, fueron por el peronismo, por Cristina, pero podría ser del radicalismo, cuando la justicia no es imparcial, es realmente preocupante la situación para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Gracias por seguir acompañándonos en Vicentín News. Bueno, me dicen la seña si fue un poquito más, porque así no puedo ver, señor ahí asistente, que me está indicando. Parece que indique bien o le va a pase lo del avión todavía. Bueno, ahora ya me voy a referir al avión que cayó en la India. Tengo una apreciación al final. Le decía que ahora vamos a ver una nota, vamos a ver saludos del señor intendente de la localidad de Villa Ángela, a los periodistas en su día, en el Centro Empleado de Comercio, en donde se realizó la cena. Bueno, él fue ahí también a la cena, entregaron un reconocimiento. Muy interesante porque inclusive entregó reconocimiento a gente que no está muy con la gestión, digamos, no muy a favor, y sin embargo él tuvo la gentileza de entregárselo en persona. Bastante digno de destacar el hecho, ¿no? Así que bueno, pero también, obviamente estamos en democracia y me parece. Pero bueno, hay que destacar estos hechos porque hoy en día no funcionan así las cosas en general. Así que, bueno, vamos a ver el saludo del señor intendente entonces en el Día del Periodista. Después vamos a sacar fotos, ahí le estoy filmando, después vamos a sacar una foto, cachito. Sí. Vamos a sacar. El muñeco va a cantar. Estamos reunidos, querido.
Bueno, estamos en el aire nuevamente, aquí en el estudio. Estamos viendo algunas noticias. Recién increíble la noticia que salió viene desde Florida, desde Miami. Esto es de último momento, las fuerzas policiales, porque vieron que en Estados Unidos hay ahora un ambiente muy complicado con el tema de las manifestaciones que se están dando por el tema de los inmigrantes. Resulta ser de que en Los Ángeles fue un desastre, todavía sigue la situación. Va a haber una marcha en todo el país con respecto, similar a lo que hicieron las marchas LGBT, bueno, ahora va a ser, o de la, hubo otras marchas generalizadas en Estados Unidos, bueno, ahora se va a hacer otra vez por el tema de los inmigrantes. Bueno, el estado de la Florida amenazó, la fuerza de seguridad, con usar fuerza, escúcheme bien, fuerza letal contra los manifestantes. O sea, no le alcanzó, parece, con lo... Es increíble lo que se está pasando en Estados Unidos, más allá de su realidad, ¿no?, única, y su realidad que solamente ellos lo vieron, pero usar fuerza letal contra los manifestantes en el país de la libertad y la democracia. Bueno, complicado, bueno, le llegó también un poco la hora a Estados Unidos, después de criticar siempre a la Argentina o a otros países cómo teníamos que hacer las cosas o por cómo vivimos. Así que ojalá que acá no copien esas malas costumbres y bueno, siga, que las marchas se hagan y sean democráticas, porque eso es sinónimo de democracia, señores. Las marchas no, porque viste que todo ahora, ¡ay no, que corta, que esto, que lo otro! Pero recuerden que las marchas hicieron que Argentina sea un emblema en el mundo, en la lucha contra los derechos, y no solamente por los derechos humanos, sino en pos de revelar los enormes delitos, los graves delitos de lesa humanidad que cometió, entre otras cosas, la dictadura, por supuesto, que los cometió la dictadura militar, pero aparte de eso, fue un reflejo de la democracia. Las marchas, la gente en la calle, ya sea de Raúl Alfonsín, de Cristina Kirchner, de Carlos, de cualquiera de los presidentes, es un sinónimo de expresión, nada más. Sí, a pesar de que por eso yo sé que se cortan las calles, bueno, cosas, pero me parece que no es algo que debería condenarse con fuego libre, como se acostumbra decir en la jerga policial, o como dijo recién un funcionario policial americano, fuerza letal. Bueno, desastre. De todas maneras, así todo, nos vamos ahora a unas imágenes muy lindas del grupo de chicos de la escuela de la Manuel Estrada, que participó en el acto acá de la soberanía, de la conmemoración de los reclamos soberanos sobre las Islas Malvinas, en el acto que se hizo el 10 de junio, en el centro de combatiente Luis Roberto Fernández, en la localidad de Villángel, ahí ubicado por la calle Rivadavia. Bueno, los chicos de la Estrada dijeron unas poesías ante los presentes, y fue registrado por nuestras cámaras y lo compartimos ahora. Las Malvinas nos hablan. Las Malvinas están lejanas, dicen algunos, pero vienen en el pecho, muy cerquita del corazón. En los nombres de las calles, en un cuento y en una flor. En los héroes que soñaron con un futuro nuevo. No es solo una fecha. El 10 de junio no es cualquiera, es un día de bandera verdadera. Malvinas no es pasado, es presente, es historia que se siente en la gente. No hablamos de pelear ni de violencia, hablamos de memoria y de conciencia, pero cuando el derecho es justo y claro, defenderlo siempre es lo más raro y lo más valiente. Las Malvinas son argentinas, no por capricho o emoción, sino por historia, por geografía y por fuerte convicción. Muchas vidas se entregaron como lo dijo respeto, pero queda un pedacito que llevamos en el pecho. Lo que pasa en muchos años o cambia nuestra nación, el derecho nos olvida, vive en nuestro corazón. No está lejos,
cuando un niño las dibuja o un maestro las nombra, las Malvinas toman vida, ya no están en una sombra. Con la escarapela en mano, la bandera ondeando al viento, sabemos que está muy cerca, muy dentro de nuestro sentimiento. Huellas en el viento. En el cielo de las islas aún se escucha una canción que habla de patria, de historia y también de corazón. Los mundiales las pisaron con coraje y con valor, dejaron huellas profundas hechas de fe y amor. Los vientos súper fuertes del sur del continente, las Malvinas nos recuerdan, defienden lo que se siente. Lo que llevamos es, no hace falta estar en guerra para alzar la voz y hablar, ni hace falta un uniforme para defender el lugar. Con respeto, con palabras, memoria y educación, las Malvinas viven siempre dentro de nuestro montón. Porque no es solo una tierra lo que el alma siente de pie, es amor por lo que es nuestro y eso nunca se nos fue. Bueno, estamos en el aire nuevamente, aquí en Vicentín News, en nuestro humilde canal, como yo siempre recuerdo, ¿no? Bueno, ayer le agradecemos, en un ratito vamos a sacar una nota también, creo que ahí en Vicentín Network. Le agradecemos a Cachito Banda que nos visitó ayer, un invitado especial que tuvimos. Nos prometió que iba a venir después, bueno, espero que venga pronto a dejarnos otros temas más para promocionar su trabajo, ¿no? Cachito, un personaje querido en nuestra localidad, músico, locutor y demás hierbas. La semana que viene no vamos a tener capaz de streaming porque viene el feriado, toda una agenda, así que ya vamos a pasar con invitados para la próxima. Hoy teníamos un invitado que es de la Cámara de Comercio, bueno, que nos debe, a ver si que el amigo Luis, a ver si en las próximas semanas puede venir a contarnos algunas actividades que están desarrollando. Antes de pasar a lo que nos queda al final de esta emisión, le quería contar que, bueno, sobre la India que le decía recién, un sobreviviente, semejante explosión, hubo un sobreviviente que sobrevivió en el 11, así que todos los que juegan a la quinela, vayan y jueguen para mañana la matutina al 11A, porque creo que algo van a sacar, más que un milagro, ¿no? Recién nos pasaban acá los asistentes, estábamos revisando una noticia también de último momento, la lista de fallecidos, casi 300 muertos, porque a los del avión se sumaron los muertos que había en la residencia médica, ¿no? Que era como un edificio donde vivían estudiantes de medicina o médicos, residentes, en donde sobre ello cayó el avión de Indian Airlines, así se llama la compañía. Es la compañía aérea india, que dicho sea de paso tiene vuelos en cantidad, por eso les llama mucho la atención que el avión tenga este problema, pero bueno, es así también que uno tiene que entender de que obviamente una aerolínea que tiene tantos vuelos, obviamente en algún momento puede tener un accidente, pero no tan catastrófico. Hay varias teorías, pero lo que se sabe es que el avión perdió sustentabilidad y se cayó apenas despegó del aeropuerto de Bangladesh, ¿no? ¿Cómo se llama? Bangladesh, algo así se pronuncia, bueno, en la India. También otra cuestión de que las ciudades están muy cerca del aeropuerto, eso hay que tener en cuenta, ¿no? La situación que tiene que ver con este tema bastante trágico, ¿no? Viajaban también ciudadanos de Australia, de Inglaterra, y el viaje obviamente iba a Londres, ¿no? Y también ciudadanos de la India. Justamente en este caso me hacía acordar, recién estaba comentando con los muchachos acá, es una película que les recomiendo que está en YouTube, en esta misma plataforma, que se llama Millennium, una película de la década del 80 que trata sobre los accidentes aéreos y este tema de los misterios de por qué algunos salvaban y otros no, y tiene, en este caso de la película, con que en realidad estaban utilizando, o por lo menos un científico descubre en uno de los mayores desastres que tuvo la aviación, inspirado por lo menos en la película esta, en donde dos aviones chocan. Ahí en esa película, los aviones antes del accidente son como secuestrados, por decirlo de alguna manera, por viajeros del tiempo que vienen de, no sé, 10 siglos adelante nuestro,
y rescatan a los que van a morir, ¿no? Para no interferir con la línea del tiempo, y dejan tipo humanos réplicas, ¿no? Con el ADN y todo de los que van a morir, para que sean, bueno, en el caso de la época más antigua no había ADN, así que con que sean un poquito parecidos los dejaban ahí en los asientos, para que mueran de verdad en el accidente. Mueran, dicho sea de paso, porque ya estaban muertos, eran como entes, digamos, ¿no? Porque son réplicas. Y en este caso, cuando el avión se estrellaba, morían y sobrevivía el que tenía que sobrevivir. En algunos casos sobrevivía 1 y 2. Y uno de los que sobrevive descubre un aparato que lleva al investigador muchos años después, a resolver parte del enigma que son los viajeros del tiempo. Esta película me hizo acordar a eso porque también le llama la atención que uno solo sobreviva entre 250 personas. Bueno, me hizo acordar el caso, así que le recomiendo Millennium, la película de desastre aéreo, una de ciencia ficción, muy buena película para ver y distraerse y bueno, recordar también cómo es el destino de las personas, ¿no? Así que bueno, también un saludo acá a todos aquellos que nos están viendo seguramente desde aquel país, porque YouTube llega a todos lados del mundo, del planeta, en esta situación tan complicada que les toca vivir a esos familiares, ¿no? Bueno, para despedirnos tenemos la cartelera del Cine República, que por supuesto nos han hecho llegar acá. Para el día viernes, o sea mañana, tenemos la película, mejor dicho, la película en cartelera Lilo y Stitch a las 19 horas, a las 21 horas está Minecraft, y a las 23 horas del viernes 13, mañana es viernes 13, está la película No Benkai, Sin Dolor. Después, el sábado, sábado 14 de junio, a las 19 horas, está la película Lilo y Stitch, que vuelve a repetirse también en el mismo horario que el día viernes. A las 21 horas está, del día sábado, Thunderbolts. Y a las 23 horas, Destino Final. Este también trató sobre un accidente aéreo, Destino Final, en las 5 creo que era, ¿no? Bueno, sí, me dicen, creo que en las 5. Así que estamos con el tema. A las 23 horas decía Destino Final. Domingo 15 de junio, a las 18 horas está Minecraft, a las 20 horas está Lilo y Stitch nuevamente, y a las 22 horas Destino Final, Lazos de Sangre se llama la película. El lunes va a haber función a partir de las 18:30, va a estar Lilo y Stitch, y a las 21 horas Destino Final, Lazos de Sangre, el día 16, el lunes 16, que es feriado. Bueno, no me queda más nada, ya pasé el pronóstico de tiempo, dólar, todo. Así que pasé la cartelera como me pidieron. No se olviden dar la campanita, como estoy viendo ahí en el apuntador, y poner me gusta y suscribirse al canal para seguirnos y, bueno, ver algunas actualidades más de las que por ahí pueden ver en otros medios, ¿no? Aparte la pueden reproducir después, para estar informados, me saca, mirá el asistente. No nos queda más nada, señor del centro, el control central, no nos queda más nada. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo por su compañía. Que tenga un extraordinario fin de semana largo y ojalá que todo pase, si hay algunas manifestaciones con respecto a lo de la expresidenta, sea todo sin violencia y que, bueno, pero sí que se marque la cuestión de la justicia que, bueno, un cierto sector de la sociedad reclama también. Así que así estamos. Muy bien, señores, gracias y señoras, gracias por acompañarnos, que ustedes tengan muy, pero muy buenas noches. Hasta más pronto.